nos enseña la Biblia que Dios es omnipotente. ¿Qué significa eso? Que tiene todo poder. Todo poder proviene de Él. Por eso es que la Escritura dice que Él sustenta todo este universo. Amén. Él sostiene. Y por eso es que es una bendición poder exaltar el nombre de Cristo y poder hacerlo con alegría, como decía Estela al comienzo, disfrutando, ¿sí? Disfrutar de encontrarnos, disfrutar de exaltar el nombre de Jesús, disfrutar de saber que hemos sido hechos un pueblo para Él y que Él tiene propósitos y determinaciones para nuestras vidas. Así que es una bendición poder hacerlo juntos. Cada vez que lo hacemos, hermanos, no sabemos si será la última, no con un pensamiento negativo, ni mucho menos, pero en cualquier momento Cristo viene por nuestras vidas, ¿sí? Y qué bueno que podamos disfrutar. Lo que vamos a disfrutar en el cielo va a ser algo extraordinario y glorioso, ¿sí? Y no se puede explicar con palabras. El apóstol Juan, estando encarcelado y viendo una visión, quiso explicarlo de alguna manera, pero no hay mucha explicación, ¿sí? Los sonidos, las multitudes. Pero lo que sí es una realidad, hermanos, que usted y yo, mientras estemos aquí, podemos disfrutar de este tiempo de exaltar el nombre de Cristo y hacerlo con todo nuestro corazón. Amén. Agradecidos a Dios porque nos ha permitido tener un fin de semana hermoso. Hemos tenido la primera reunión de matrimonios el otro día, donde Dios ha estado dándonos un tiempo especial, ¿sí? Siempre hay una palabra, hay testimonios, hay momentos gratos. Y bueno, seguimos edificando nuestras vidas como matrimonios en el Señor. Así que ha sido un grato momento. Sabemos que los demás equipos de trabajo siguen funcionando, gracias al Señor, los exploradores, las misioneritas, los jóvenes, adolescentes. Gracias a Dios por todo lo que se realiza para la gloria del Señor. Amén. Recuerde que Dios está necesitando discípulos, gente que esté discipulada, ¿sí? No gente solamente que venga a la iglesia, gente que sea discípulo, que aprenda de Cristo, que imite a Cristo. Y eso es un trabajo, porque tenemos que ir afirmándonos en la palabra del Señor. Así que agradecemos al Señor por todas aquellas vidas que se han dispuesto en sus manos para servir al Señor en esto. Amén. Y siempre orando por cada una de estas actividades, entre comillas, ¿sí? Uno le llama actividad, pero no en el sentido de un pasatiempo, sino con propósito en el Señor. Amén. Y por supuesto, hermanos, antes de ir a la palabra, hoy es un día especial. Siempre todo lo que es referido a nuestra patria es importante recordarlo, ¿sí? Recuerdo cuando era más chico que los días especiales eran especiales por el significado que tenían, ¿sí? Ya sea el Día de la Bandera, el 25 de mayo, el 9 de julio, no porque era un fin de semana largo, ¿sí? Sino porque había algo que recordar. Y entonces, no sé si ahora se hará, probablemente sí, pero era muy notable el énfasis que se hacía en eso, ¿no? Bueno, hoy día hay un aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas, la recuperación que duró poco tiempo, pero que significó la exposición de muchos jóvenes y muchos hombres y mujeres también que dieron su vida, expusieron su vida y algunos la dieron por la patria, ¿sí? Indudablemente que Dios es un Dios de paz, no está a favor de la guerra, por supuesto, pero cuando alguien está bajo bandera y tiene que defender a la patria, los hermanos que están en el ejército, en cualquier fuerza que
que componen las Fuerzas Armadas sabe que es así, es para defender a la patria, ¿no? Entonces ellos tuvieron que ir muy jóvenes, y bueno, representaron a nuestra nación con honor y con valor. ¿Amén? Entonces nunca hay que olvidarse, y si bien aquellos que murieron y que en el transcurso de estos años han muerto por la indiferencia, por el olvido, y que ya no están, pero sí están su familia, no sé si sus hijos, pero sí su familia, así que oremos por ellos siempre, recordando que entregaron su vida por la patria, más allá de que si estaba bien, si estaba mal, cómo fue y demás. Ellos dieron su vida por la patria, ¿sí? Muchos que hoy nos dirigen deberían haber alguna vez vivido no una guerra, ¿sí? Pero sí ese sentimiento de decir, quiero hacer algo por la patria, ¿sí? No por quedar en la historia, no por un grupo político, no por un beneficio personal, sino por la patria. Y entonces nunca hay que olvidar, creo yo que la sangre esa no ha sido en vano, que nos mantendrá siempre pendientes de recuperar algo que notablemente es parte del territorio, ¿sí? Porque no está separado del continente, ¿sí? Está separado por el mar, pero por debajo, hermanos, hay una unión directa. Así que más allá de todas estas cuestiones, recordar siempre y orar por aquellos que entregaron su vida, por las familias aquellos que entregaron su vida. ¿Amén? Amén. Nunca nos olvidemos. Cuando ellos volvieron, hermanos, los ocultaron. Fue de noche, que nadie los viera. Volvieron derrotados, pero no fue porque no lucharon con honor y con valor, sino porque, bueno, no hubo tal vez o la estrategia o los medios necesarios, ¿sí? Aunque saben que alguien me dijo que los mismos ingleses han escrito un libro donde decían si el ejército argentino contraatacaba, estábamos perdidos, porque una de los barcos que llevaban municiones para ellos los hundieron los pilotos argentinos, así que no tenían cómo seguir adelante, no daba para mucho más. Pero bueno, es bueno siempre recordar esto porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestra historia reciente. Amén. Siempre recordar con respeto y valorar. No sé cuántos de ustedes podrán conocer a alguien que pudo estar en esa historia o en esa parte de la historia, pero hay que valorarlo, ¿sí? Y si le conoce, gracias por haber expuesto su vida por la patria. Amén. Siempre tiene que ser así. Muy bien, vamos ahora a compartir un mensaje directo del Señor para nuestras vidas que se encuentra en Éxodo capítulo 12. Vamos a leer los primeros 13 versículos. Empiezan unos días en el calendario que se han denominado los días de la Pascua, ¿sí? Bueno, vamos a ver por qué Dios instituyó luego de esto que vamos a leer la celebración de la Pascua, y finalmente veremos cómo sigue esto de la Pascua. ¿Amén? Entonces vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 1, y damos lectura en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia.
Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino cada asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Invito que oremos al Señor. Bendito Señor, gracias te damos en esta tarde porque tenemos este momento, este tiempo apartado, separado, Señor, para reunirnos como familia, Señor, en la fe, como familia espiritual, compuesta también por familias, Señor, que amamos. Gracias, Señor, por cada una de sus vidas. Gracias por la vida de los niños, Señor, que también están recibiendo la instrucción, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder congregarnos, de tener aún libertad para hacerlo, de poder hacerlo con las puertas abiertas, de poder cantar con toda nuestra voz, Señor, sin limitaciones. Gracias, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que nos hables a través de la palabra, Señor, que nos traigas entendimiento, nos des entendimiento, abras nuestra mente, Señor, para que podamos discernir, entender lo que tú nos vas a hablar en esta tarde, y sea, Señor, cada expresión de mis labios dirigida, Señor, por tu Espíritu Santo, bajo la unción y la gracia que solo tú nos puedes conceder. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este capítulo de Éxodo, hermanos, divide, podríamos así decir, el libro de Éxodo en 2 partes. La primera parte, de Éxodo 1 hasta el 11, habla de Moisés, ¿sí? Aquel hombre que Dios usaría como libertador para un pueblo, una nación que después de mucho tiempo, de muchos siglos, más de 400 años estuvo en Egipto. En principio, hermanos, fue una familia, la familia de Jacob, ¿sí? Hermanos de José, conocemos la historia bíblica. Fue una familia que tuvo el favor del faraón, porque José, hijo de Jacob, era el segundo en el reino, ¿sí? Entonces a ellos les fue dada una región llamada de Gosén. A los egipcios no les interesaba el ganado, ellos no cuidaban, les parecía algo de segunda, por decir así, cuidar, ser pastores de ovejas. Así que le dio una tierra apropiada para eso, para la agricultura y para criar ganado. Y allí estuvieron, y mientras estuvo vivo José, y mientras estuvo vivo el faraón, las personas que conocieron todo lo que Dios hizo a través de José, todo funcionó bien. Pero luego, hermanos, vinieron distintos reyes o faraones allí en Egipto que comenzaron a oprimir al pueblo de Israel.
¿sí? Porque notaban que había un crecimiento exponencial, ¿sí? Es como que había una gran fertilidad, por así decirlo, del pueblo de Israel, y entonces tenían temor de que en algún momento fueran tantos que se levantaran en contra de Egipto, y por lo tanto empezaron a oprimirlos. Pero mientras más los oprimían, mayor era el crecimiento numérico de este pueblo, ¿sí? Recordemos que era un pueblo, o una familia que se hizo un pueblo, una nación que estaba bajo un pacto, bajo el pacto que Dios había hecho con Abraham, que a partir de ellos serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, Dios levanta a Moisés para rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y conocemos un poco la historia, ¿no? Dios mandó lo que normalmente se llaman plagas, ¿sí? Pero eran juicios de parte de Dios, ¿sí? Eran, lo leímos ahí en el versículo 11, o el versículo 12 al final dice: y ejecuté mis juicios en todos los dioses de Egipto, ¿sí? Eran la mano de Dios interviniendo y demostrándole al pueblo de Egipto, que era un pueblo, una nación politeísta, que tenían muchísimos dioses, que ninguno de esos dioses se podía comparar al verdadero Dios, al Dios de Israel. Y entonces llegó este momento en donde el último juicio vendría sobre la tierra de Egipto, que era la muerte de los primogénitos. Y entonces Dios les dijo que ese mes sería importante para ellos. Después específicamente Dios establece la fiesta de la Pascua y demás. Y les dice que tenían que tomar el día 10 de ese mes, el mes de Nisan, aproximadamente en abril nuestro, ¿no? Dentro del calendario. Y dice que tenían que seleccionar un cordero de 1 año sin defecto. Durante 4 días tenía que evaluarlo, chequearlo o alimentarlo bien, y ese cordero sería inmolado, sería sacrificado, y tenía que hacer todo ese procedimiento que Dios les encargó. Y significaba esto un nuevo comienzo para Israel, porque, como les decía, a Egipto llegó una familia, pero de Egipto iba a salir una nación, ¿sí? Los estudiosos dicen que es muy probable que hayan habido entre 2 y 3 millones de personas, entre adultos y niños. Era una gran cantidad de gente, era toda una nación para esa época. Y esa liberación, porque ellos habían observado todos los juicios que Dios había enviado sobre Egipto. Algunos de ellos, también ellos los habían alcanzado en cierta manera, pero generalmente fueron cubiertos por el Señor, especialmente en estos últimos juicios. Y entonces son liberados. A partir de esa noche, el faraón perdió su hijo mayor, el primogénito, y los dejó ir. Y lo que ocurrió, hermanos, esa liberación fue porque derramaron sangre de un cordero inocente, ¿sí? Y todo esto, hermanos, como otras figuras en el Antiguo Testamento, apuntaba siempre a la obra que Cristo iba a realizar en la cruz. Siempre, siempre. Luego Dios, cuando Israel sale y está por el desierto, le da el diseño del tabernáculo. Siempre figuras que apuntaban a la obra de Cristo en la cruz. Quería Dios que desde la formación, el inicio de esta nueva etapa en esta nación, pudieran tener el concepto de la sustitución, ¿sí? De un cordero
sin mancha, perfecto, que tenía que ser entregado, sacrificado para que el juicio de Dios, para que la muerte, en el caso de esta último juicio sobre la tierra de Egipto, no les alcanzara. Pero hoy, hermanos, sabemos que hay un juicio peor que que es la paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte. Y esa muerte es una muerte espiritual, una separación de Dios, ¿sí? Esa es la muerte espiritual. Entonces, como les decía, primero Dios los libera por el sacrificio de ese cordero, y luego por la demostración de su poder. Porque sabemos que Israel sale, después el faraón se enojó, lo fue a buscar, y Dios abre el mar rojo, y luego lo cierra cuando van pasando el faraón con los carros y demás. Sabemos la historia, ¿no? Entonces, cómo ahí actúa la sangre, esa sangre derramada, que vamos a ir viéndolo, y cómo también actúa luego el poder de Dios para que ellos pudieran ser totalmente liberados, ¿sí? Esta etapa, podríamos decir, la redención. Alguien paga el precio, en este caso un corderito paga el precio para no caer bajo juicio, y ahí entrar a una libertad, salir de la esclavitud, en este caso física, de un pueblo, de una nación llamada Egipto. Pero también, hermanos, enfoca a lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. Amén. Nosotros tal vez no estuvimos en Egipto, sino que estábamos lejos de Dios, ¿sí? Por más buenos o malos que pudieran, no se relaciona con lo bueno o lo malo que seamos, se relaciona con que el hombre pecó contra Dios, y a partir de ahí se generó una separación, porque el pecado produce esa muerte espiritual, separación eterna del Señor. Pero Dios tenía ya un plan, un propósito en su corazón de redimir, de rescatar a toda la humanidad, y enviar un cordero. En este caso no sería ni de ovejas ni de cabras, sino a su Hijo Jesucristo, el unigénito, ¿sí? A morir en la cruz. Y también aquellos que han tenido un encuentro, que han creído en el sacrificio, en la muerte y resurrección de Cristo, han iniciado una nueva etapa, ¿sí? Y lo mismo que Israel. Vamos a ir viendo cómo se aplica esto a la obra de Cristo. 2 Corintios 5:17, es muy conocido este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo sigue? Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Es tener una relación íntima con Él, es haber creído y recibido a Cristo, ¿sí? Como Salvador, como Señor. Y habla ahí de una nueva criatura. Cuando usted y yo nos entregamos a Cristo, reconocemos que Él ocupó nuestro lugar en la cruz, hay un nuevo nacimiento. Amén. Cuando habla ahí de nueva criatura, hermano, no es una persona que es mejorada, ¿sí? Una persona que Dios le hace algún retoque para sacar algunas perezas. No, es una persona nueva. En lo natural, nosotros, luego que tuvimos un encuentro con Cristo, seguimos siendo físicamente iguales, pero en lo espiritual hay una nueva criatura, una nueva naturaleza, donde la naturaleza esa que nos llevaba a pecar y a seguir dándole la espalda a Dios es cambiada por una naturaleza que nos lleva a buscar al Señor, a rendirnos a Él y a hacer su voluntad. Amén. Entonces, una nueva naturaleza. Y incluso el apóstol Pedro dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Lo mismo que pasó con Israel. Por eso decimos que la Pascua es una figura de la obra de Cristo. Hay un versículo ahí cerquita en 1 Corintios 5:7, ¿sí? Fíjense cómo también habla de la levadura y demás que
que vamos a ver ahora en unos minutos, que Dios le pidió en cuanto a la preparación. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. La vieja levadura se refiere al pecado, a un estilo de vida que le dio la espalda a Dios. Sin levadura como sois, una masa sin una vida nueva, ¿no? Sin pecado. Porque nuestra Pascua, que es ¿en quién? En Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Vio? Que hay una relación directa entre la Pascua judía y la obra de Cristo en la cruz. Entonces, así como Israel empezó una nueva etapa, una nación sobre la cual Dios hizo pacto, usted y yo también somos una nueva criatura. Pertenecemos a una nación, a un grupo de gente que está unida por el idioma, por la cultura, ni siquiera necesita un lugar geográfico. Israel era una nación y no tenían tierra todavía, ¿sí? Tenían solamente la promesa de Dios. Entonces, usted y yo somos parte de una nación santa, apartada por Dios para servirle a Él. Un real sacerdocio, dice la Escritura, ¿no? Entonces, esta es el paralelo entre la Pascua y lo que Cristo hizo por cada una de nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Tenemos un nuevo comienzo en Él. Entonces, si hay alguien que todavía está bajo la esclavitud del pecado, de malos hábitos, de la maldad, que quisiera ser libre, ¿qué necesita? Lo mismo que necesitó el pueblo de Israel. Necesita un cordero. ¿Amén? Pero por supuesto, no un cordero, un animalito, sino el cordero perfecto, a Jesucristo. ¿Amén? Si quiere tener una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva naturaleza, una nueva persona, una nueva manera de pensar, es solamente por los méritos de Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces el versículo 3 describe, a partir del versículo 3, cómo debía ser esto del cordero. Dice ahí, habla de familia. Era toda una nación, pero enfoca a Dios a la familia. En cada familia tenía que haber un cordero. Si la familia era muy pequeña, por ejemplo, un matrimonio que ya sus hijos habían formado su propia familia y vivían solos, y un cordero era demasiado para ellos. Entonces dice, júntense con otro. Pero siempre el cordero era suficiente. Siempre fue lo que pudiera ser suficiente en la familia, ¿sí? Pero el cordero da a entender ahí que siempre era suficiente para cada familia. Y sigue diciendo que el animal sería sin defecto. Hablando de Cristo, hermano, ¿tenía algún defecto el Señor? Miren que le quisieron encontrar, ¿sí? Juan 1:29. Juan el Bautista, cuando lo veía a Jesús, decía, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Ven? Cada uno de estos pasajes y otros más que afirman que Cristo es el Cordero. Sin mancha, vamos a ver ahí, 1 de Pedro 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿sí? La redención. Redención habla de que alguien pagó una deuda que era impagable y trajo libertad. Bueno, no fue el pago con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Amén. Así que
el Cordero de la Pascua. Y fíjese cómo será que Dios apunta a Cristo, que siempre habla del Cordero. Cada familia, habían cientos de familias, cada familia tenía que tener ese Cordero, y siempre habla en singular, porque Dios quería establecer en el pensamiento hebreo que había de venir un Cordero perfecto que sería inmolado una vez para siempre. No sería un corderito común y corriente, sería su Hijo unigénito. Esa era la bendición que, a partir de la cual le dio a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces vemos cómo hay un paralelismo intencional. No es que uno está haciendo una alegoría, no, esto es directo de parte de Dios. Esa era la intención de Dios. Y cada uno, pero fíjense que en la familia se iba a participar de ese Cordero, pero cada uno tenía que participar de ese Cordero. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. En una ocasión, Dios hizo un milagro en una cárcel, ¿se acuerdan? Cuando estaba Pablo y Silas encerrados por la causa de Cristo. Dios hizo un terremoto, se soltaron las cadenas y el carcelero se iba a quitar la vida. Pero dice la Biblia que ese carcelero, el carcelero de Filipo, conocía a Cristo, nació de nuevo. Pero hay una expresión del apóstol que le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero no es que porque él recibiera, no significa eso, que si uno en la casa recibe el nuevo nacimiento, tiene encuentro con Cristo, todos los demás ya son salvos. Cada uno de los que formaban parte de esa familia también creyeron en Jesucristo. ¿Amén? Y fue por el testimonio de ese carcelero que seguramente les habrá contado la maravilla que Dios le mostró en esa noche en donde fueron liberados. Así que, hermanos, ese Cordero sin defecto habla indudablemente de Jesucristo, quien sin pecado fue a la cruz. ¿Qué es lo que tenían que hacer en el versículo 6? ¿Qué tenían que hacer con ese Cordero? Tenían que inmolarlo, tenían que sacrificarlo. Y dice que tenían que tomar la sangre de ese Cordero y rociarla en el marco de la puerta, ¿sí? En el dintel y en las partes, los parantes, por así decir, de la puerta. Entonces, eso sería por señal. Cuando ese juicio viniera y Dios viera cada casa, que era muy sencilla, con una sola puerta, estaban esclavos en Egipto, cuando viera la marca allí, todos los que estaban adentro serían liberados de la muerte del primogénito. Y entonces después, por lo tanto, esa sangre que era derramada por ese Cordero tenía que ser aplicada en los dinteles de las puertas, ¿sí? Y ahí estaban todas las familias. Yo me imagino esa noche, ¿no? Estar ahí. Pero había algo que tenía que ocurrir. Tenían que creer que la sangre esa derramada por ese corderito era suficiente, que era efectiva para que ellos no le alcanzara ese juicio. Tenían que creer. Hay una cuestión de fe acá, como en cada uno de nosotros cuando tenemos que tener un encuentro con Cristo. Amén. Entonces, toda la familia ahí reunida, con la sangre habiendo sido aplicada, tenían que comer el Cordero. No lo tenían que hacer hervido, por una cuestión de tiempo. Había que asarlo, tenía que ser rápido. Los panes sin levadura, para no perder tiempo que se leudara la masa. Con hierbas amargas, recordándole, hermanos, la angustia, el dolor que habían sufrido durante su esclavitud en Egipto. Entonces, hermanos, todo esto es un simbolismo.
¿sí?, de lo que luego Cristo sufrió por nosotros en la cruz. Y dice la Biblia que cuando Dios pasara por ahí, el versículo 12, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. Pero en el versículo 13 dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré. ¿Por qué, hermano? Pascua significa pasar por alto, ¿sí? Eso significa Pascua, pesar en hebreo, por pasar por sobre. O sea, Dios iba a ver la sangre y no iba a haber muerte en esa casa. Y qué extraordinario, hermano, porque las familias, deben haber familias de todo tipo, excelentes, familias que capaz que había un matrimonio que estaban en discordia, peleados, hijos que eran medio rebeldes. No importaba qué tipo de familia, no importaba, porque no era por los méritos de la familia, no era por lo que alguno de ellos pudiera haber hecho, por el linaje o por algo especial, era por la sangre del Cordero, fueron librados por la sangre del Cordero, independientemente de quiénes fueran. Tenían que tener, como decía recién, esa confianza en la sangre de ese Cordero. Y hermanos, esto es lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Derramó su sangre. Pero esa sangre derramada tiene que ser aplicada en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Y no es por nuestros méritos. Somos salvos, somos hechos nueva criatura, somos justificados, somos hechos dignos delante de Dios, podemos tener comunión con Él, pero no por nuestros méritos, no por lo bueno, lo excelente o las capacidades que tengamos, sino porque Cristo derramó su sangre en la cruz. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay paga por el pecado. Entonces debía Jesús morir en la cruz, derramar su sangre para que usted y yo pudiéramos ser liberados de la esclavitud, no de una nación como Egipto, pero sí de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias, que son muerte, separación de Dios. Amén. Entonces, cuando Cristo vino, hermanos, y realizó su tarea, su ministerio tuvo una duración de unos 3 años, en la flor de su edad, Él entregó su vida y murió en la cruz por usted y por mí. Amén. Pero antes de hacerlo, Él celebró el que creo yo la última Pascua que celebraron los discípulos. ¿Por qué? Porque hizo todo conforme Dios lo había establecido. Todavía no había dado inicio al nuevo pacto en la gracia, ¿sí? El nuevo pacto no en la ley, sino en la gracia. Entonces Él con sus discípulos participó del Cordero. Amén. Y hubo una transición ahí, dice, después de haber cenado. Usted lo puede leer, está en los evangelios. Después de haber cenado, ¿qué cenaron? El Cordero. Celebraron la Pascua. Después de haber cenado, con el Cordero, con el pan sin levadura, con las hierbas amargas, todo como había que hacerlo. Después de haber cenado, hubo una transición ahí. Ahora, a partir de ahora, ya no va a hacer falta más que se celebre la Pascua. Esa era una celebración del pueblo de Israel, si lo quieren seguir haciendo. Pero ahora el Cordero que se inmoló de una vez para siempre, no hace falta más sacrificio. Yo necesito que ahora ustedes recuerden lo que mi muerte en la cruz. Y estableció qué cosa ahí. ¿Qué estableció? Lo celebramos el domingo pasado. La cena del Señor. Y ahí no tengo que matar un corderito, nada. Los símbolos, el pan y el vino representan su sangre y su cuerpo. Y tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer con eso? Tenemos que comerlo. Lo que hacían los hebreos para celebrar la Pascua, hoy nosotros lo hacemos
Algunos lo hacen toda la semana, otros a veces lo hacen una vez al mes, otros lo hacen una vez al año. Lo importante, hermanos, es que hacerlo en memoria del Señor. Amén. Entonces la Pascua es una cuestión no de una semana, es de todos los días. El Cordero, hermanos, que tiene que ser el centro de cada familia, de cada hogar. La sangre de Cristo está marcando cada familia, cada hogar cristiano, para que este mundo, hermano, está bajo juicio. ¿Sabía usted que está bajo juicio? Bueno, en nuestra nación pasan cosas en todos lados, hermano, pero las cosas que vivimos acá últimamente, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando, independientemente de los gobiernos, olvídense de los gobiernos, pero cuando estábamos luchando, alzando nuestra voz, demostrando que no queríamos que saliera la ley del aborto, ¿se acuerdan? Finalmente salió, pero ¿se acuerdan cuando hablamos? Viene juicio sobre nuestra nación, y ese gobierno se vino abajo, no se pudo levantar más, y la nación, hermano. Entonces, qué importante, hermanos, es que la Pascua, bueno, hay una celebración, viene bien para hablar de Cristo, para que haya un momento de reflexión, pero todos los días, hermano, Cristo ya hizo la obra en la cruz, y Él debe ser el centro de cada familia, de cada hogar. Y cada familia tiene que participar de ese Cordero, porque la salvación viene por la sangre que Él derramó y tiene que ser aplicada en cada corazón. ¿Sí? No es porque, bueno, yo soy hijo de Manuel y de Lidia, que ellos tuvieron un encuentro con Cristo, yo por osmosis, por así decir, soy salvo. No, yo tengo que participar de ese Cordero. La sangre tiene que ser derramada sobre mi pecado. Pero también me habla de que tengo que tener hambre de Cristo, hambre de Él, hambre de su presencia, hambre de su palabra, hambre de su ejemplo, hambre de su vida en cada uno de nosotros. De eso habla la Pascua. Y por eso Jesús le dice a los discípulos: ustedes tienen que celebrar la Santa Cena, porque se tienen que acordar de dónde estaban, cómo estaban y lo que yo hice en la cruz, para que ustedes pudieran cambiar de vida, para que ustedes pudieran tener una identidad correcta, para que pudieran tener propósito, destino en la vida. Amén. Entonces, hermanos, hubo una transición ahí. Jesús la hizo, esa transición, y por eso no vemos después. Israel sigue festejando, el pueblo judío siguió festejando la Pascua, pero la iglesia, el pueblo de Cristo, esa nueva nación, empezó a celebrar la Santa Cena. Amén. Y es importante, hermanos, que tengamos presente esto. Les decía recién, el mundo está bajo juicio. El juicio por el pecado, por la maldad. Estamos en un ambiente, hermanos, de pecado y de maldad, pero debemos mantenernos, hermanos, con nuestras vidas a cuenta con el Señor. Porque cuando usted y yo nos pecamos, porque no es que somos perfectos, porque hemos sido hechas nueva criatura, ya no pecamos más, sí. Solemos equivocarnos, pecamos con nuestros labios, con nuestros pensamientos, con nuestra mirada, con nuestras acciones. Pero qué importante, hermanos, es que vayamos al Señor y confesemos. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Porque si no, hermanos, nos ponemos a juicio, a que
la consecuencia del pecado nos afecte. La consecuencia del pecado es muerte, siempre es muerte. Mueren ámbitos de nuestras vidas, muere la esperanza, muere el gozo, muere la comunión, tantas cuestiones que empiezan a hacer daño. Por eso, hermanos, es que Pascua es todos los días. Cada día debemos estar a cuenta con el Señor. No es que todos los días tenemos que estar pecando y arrepintiendo, no. Pero sí, hermanos, reconocer que Cristo derramó su sangre y esa sangre debe ser derramada. De ahí mismo en 1 de Juan, unos versículos antes, en 1 de Juan 1, dice la palabra que la sangre de Cristo, ¿qué hace? Si permanecemos en luz como Él está en luz, creo que dice, ¿no? Versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro. ¿Y qué más? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo el pecado. Amén. La sangre ya fue derramada, pero tiene efectividad todavía para lavar nuestro pecado. Si alguno está luchando con algún pecado, con algún hábito que no puede dominar y demás, sepa que usted puede ser libre, que puede aplicar a su corazón la sangre de Cristo. Para eso necesita confesar. Confesar es hablar lo mismo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que alguna actitud, alguna forma es pecado, yo, Señor, he hecho esto, tu palabra dice que es pecado, me arrepiento, Señor. Y ahí, hermanos, esa sangre, porque las hierbas amargas hablan de arrepentimiento, hablan de dolor, hablan de sentir ese sinsabor de haberle fallado a Dios. Pero qué bueno, hermanos, es que apliquemos la sangre que ya fue derramada. Por eso hablamos de que la Pascua, hermanos, a partir de Cristo es todos los días reconocer que fue por su sangre, no es por nuestros méritos, no es por lo bonito, lo feo, lo lindo, lo inteligente, lo capacitado, lo que somos, sino es por la sangre de ese Cordero que fue inmolado en la cruz. Que usted y yo podemos tener una nueva vida, que usted y yo podemos tener esperanza, que usted y yo podemos disfrutar de vida en abundancia, que usted y yo tenemos vida eterna, que usted y yo tenemos preparada una morada en el cielo porque Él ha ido a preparar para que donde Él está nosotros también estemos. Amén. Todo esto es porque Cristo derramó su sangre en la cruz. Sin ese derramamiento de sangre no había posibilidad de ser rescatados del pecado. Usted y yo, hermanos, hemos sido liberados de la esclavitud de Egipto. Recordemos, el pueblo de Israel salió de ahí, pero la gran mayoría seguía con su corazón en Egipto. Oh, no, pero allá teníamos pescado para comer, y pepinos, y cebolla, y hemos venido a este desierto a morirnos acá de hambre, de sed. ¿Se acuerdan? A veces al creyente le pasa eso. No, pero hay cosas que me gustan de Egipto. No, hermano, tengo que cortar. Porque todo eso que nos ata a lo que no nos separa del Señor produce muerte, produce mal en nuestro corazón. Pero como la sangre de Cristo fue derramada en la cruz y sigue siendo efectiva, no hay pecado, no hay mal hábito, no hay nada de esto que nos separa de Dios que no pueda limpiar. Amén. Entonces, si hay alguno que está luchando contra algún pecado, que tal vez nadie lo sepa, de inmoralidad, de idolatría, cuando hablamos de idolatría no nos referimos solamente a imágenes, ¿sí? Hay cosas que pueden reemplazar a Dios en nuestro corazón, en lealtad, en pasión, rebeldía, orgullo, indiferencia. Este es un tiempo en el que Dios nos permite recordar lo que Jesús hizo, nos liberó. Hoy usted y yo le podemos decir no al pecado, hermano. Antes de Cristo era imposible. No, sé que esto Dios no le gusta, así que no lo voy a hacer más. Y a los 2 días
a los 3 días, a la semana, al mes, otra vez lo mismo. Pero como hemos sido hechos nueva criatura, y ahora el poder de Dios se manifiesta, ¿no será que nos abrirán el mar rojo como le habló a Israel, y que nos hará pasar en seco, que nos dé maná del cielo, y que nos ponga una nube para cubrirnos del sol de día y una columna de fuego de noche? Pero sí está el poder del Espíritu Santo, hermanos, en nuestros corazones, que nos ayuda a caminar en santidad delante de nuestro Dios. ¿Amén? Entonces, la remisión de pecados fue hecha por el derramamiento de sangre de Cristo, pero también el poder de Dios ha sido derramado sobre nuestras vidas para enfrentar cualquier inconveniente y no volver nunca más atrás. ¿Amén? Entonces, hermanos, celebremos que Cristo murió en la cruz, pero que también resucitó. Seguramente el domingo que viene hablaremos del poder de la resurrección de Cristo, ¿no? Aprovechando este tiempo. Pero hermanos, hay que estar aplicando la sangre de Cristo. No es que, bueno, sí, yo tuve un encuentro con Cristo hace 2, 3, 5, 10, 20, 50 años. Tenemos que estar a cuenta con el Señor cada día. Amén. Es Cristo nuestra Pascua. Él tiene que ser el centro de nuestro matrimonio, de nuestra familia, hermanos, porque mientras Él esté, mientras permanezcamos en Cristo, vamos a, aún en medio de la dificultad, vamos a caminar bajo el respaldo y la bendición completa de nuestro Señor. Amén. Tenemos el pueblo de Israel. Todo eso que le pasó físicamente, cruzar por el desierto, ser alimentado, sacar agua de la roca, hermano, Dios tiene ese mismo poder para obrar en favor de nuestras vidas mientras caminamos por este mundo. ¿Amén? Usted y yo estamos bajo la bendición del eterno Dios. Esa bendición que Dios le prometió a Abraham es la que Dios derramó en nuestra vida a través de Cristo. Leímos hace poco que en Cristo toda bendición espiritual son sí, amén. Amén, toda. Justificación, perdón, redención, salvación, vida eterna, reconciliación, nueva vida, vida en plenitud. Todo es posible por los méritos de Cristo, porque Él derramó su sangre. Amén. Así que, hermano, que en este tiempo no nos salgamos, no pisoteemos la sangre. Un detalle. La sangre era en los postes, en el dintel, pero no en el piso. La sangre no se pisa. Amén. Hay que valorar la sangre de Cristo. Entonces, que en este tiempo, hermanos, seamos gente que podamos no solamente recordar lo que Cristo hizo por nosotros, sino saber que el poder... Recién lo cantábamos, ¿no? Hay poder en su sangre. ¿Poder para qué? Para limpiar pecado. Amén. Entonces, como hijos de Dios, podemos hacer para adelante decisiones que tenemos que tomar hoy. ¿Sí? No podemos... bueno, en algún momento me voy a repetir, en algún momento voy a arreglar cuenta, en algún momento no. Es hoy, el día. ¿Sí? De aplicar la sangre de Cristo. Y si hay algo en lo que hemos estado errando, que podamos confesar: Señor, te he fallado en esto, no he sido obediente en esto, he sido rebelde en esto, he sido insensato en esto, he sido indiferente en esto. Me arrepiento, Señor, y quiero vivir una vida conforme a tu corazón, por todo lo que tú hiciste por mí, porque me has liberado de la esclavitud del pecado, pero además de las consecuencias del pecado. Ya no voy a morir eternamente, sino que me has dado vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Le invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque en ocasiones podemos leer el Antiguo Testamento y puede parecernos alejado, Señor, muy alejado de lo que es hoy nuestra vida espiritual. Pero con esto que hemos visto hoy de la Pascua y con tantos otros temas que encontramos, notamos que tú apuntabas, Señor, a la vida de tu Hijo Jesucristo, a la obra de tu Hijo amado en la cruz.
Esa era la bendición que vendría de Abraham, el padre de la fe, quien te creyó, Señor. Y qué bueno saber, Señor, que en este tiempo también necesitamos tener esa fe, porque sin fe no te podemos agradar. Y la única forma de tener una nueva vida es a través de la fe, una obra, Señor, que tú realices en cada uno de nuestros corazones para ser hechos nuevas criaturas, Señor. Todo viene de ti y todo es por la sangre que Cristo derramó. Señor, gracias, porque esa sangre preciosa, limpia, pura, Señor, es la que fue aceptada, Señor, como el pago por nuestra deuda, por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la obra tan preciosa que hiciste en la cruz. Porque esa sangre nos libra del juicio que viene, Señor. Porque todos han de dar cuenta delante de tu trono. Y aquel que no fue rociado, no fue alcanzado, no fue aplicada la sangre que tu Hijo derramó en la cruz, será condenado por la eternidad. Pero gracias, Señor, porque hoy podemos vivir bajo la bendición de la libertad plena, Señor. No debemos ser esclavos de ningún mal hábito, de ningún pecado sobre nuestras vidas, porque tú nos has hecho libres, Señor. Entonces en esta hora, Señor, nos presentamos ante ti con humildad, con nuestro corazón humillado delante de ti, Señor, para reconocer que tantas veces, Señor, hemos pisoteado tu sangre, Señor. No la hemos valorado, hemos errado y hemos seguido haciéndolo, Señor, conscientemente, y no nos hemos arrepentido. Pero, Señor, en este día, Señor, al tú recordarnos la obra que tú hiciste en la cruz, queremos, Señor, confesar. Si hay alguien que tenga que confesar algo especial delante del Señor, hágalo en esta hora. Hágalo. Porque eso permitirá que ningún juicio venga sobre su vida. Que ninguna de estas de las consecuencias del pecado, de la maldad, afecten o sigan afectando su vida, su corazón. Hay consecuencias que a veces son irreversibles, pero cuanto más tempranamente nos confesamos, nos arrepentimos, más tempranamente la restauración, la renovación en nuestros corazones es posible, Señor. Por eso aquí estamos, Señor. No como gente merecedora, Señor. No como gente que está en un nivel superior, sino como gente que necesitamos de ti, necesitamos del Cordero. Señor, necesitamos que Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, sea el centro de nuestro matrimonio, sea el centro de nuestra familia. Que haya hambre en cada uno de los corazones, de los esposos, de las esposas, de los papás, de la mamá, de los hijos. Hambre de Cristo, hambre de conocerle, hambre de servirle, hambre de instruirse en Él, hambre de aprender de Él, hambre de imitarle, hambre de parecerse a Él. Señor, queremos en este tiempo que Cristo sea el centro, Señor. No queremos vivir una vida superficial, Señor, y que considerar que, bueno, en determinadas épocas del año me voy a poner a cuenta contigo, sino queremos estar a cuenta, Señor, diariamente, porque el hecho de que Cristo es nuestra Pascua, Cristo habita en nuestros corazones, Cristo está siempre, aquí Él está con nosotros todos los días hasta el fin, dice la Escritura. Entonces, Señor, podemos caminar en la manera correcta, Señor, venciendo el pecado, venciendo la maldad, liberándonos de todo aquello, Señor, que viene sobre esta humanidad, Señor, que cada día te da más y más la espalda muchas veces, Señor. Queremos, Señor, en este día, Señor, darte gracias por haber enviado a ese Cordero perfecto, Señor. Lo mejor, tú, Señor, enviaste a tu Hijo unigénito,
no enviaste un ángel, no creaste un ser nuevo para que lo hiciera, enviaste a tu Hijo unigénito. Gracias por semejante muestra de amor hacia nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, aún porque la obra fue completada. Por eso tu Hijo dijo en la cruz: consumado es, había sido realizado. Así como aquel cordero tenía que ser consumado en el fuego, Jesucristo, tu Hijo, tuvo que atravesar el fuego de la ira santa tuya, Señor, al estar Él cargando con los pecados de toda la humanidad. ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no glorificar? ¿Y cómo no hacer de Cristo el centro de nuestras vidas, Señor? Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, porque podemos caminar en libertad y no queremos perder, Señor, esa libertad, Señor, por causa del pecado. Queremos estar a cuenta contigo, Señor, y aquí hemos abierto nuestros corazones para expresarte, Señor, nuestro arrepentimiento si ha sido necesario, para que podamos, Señor, aplicar esa sangre allí, Señor, y entonces encontrar la libertad plena, Señor, porque el pecado nos ata, el pecado nos limita, la maldad se empieza a enseñorear de nuestros corazones y no queremos darle lugar a nuestro enemigo, a ese faraón que no quiere dejarnos ir, Señor, y que quiere perseguir nuestras vidas como un león rugiente, Señor, y para hacernos caer. No le queremos dar lugar, Señor. Queremos estar a cuenta contigo para caminar en victoria cada uno de nuestros días, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Te bendecimos, Señor. Y si hay alguien que todavía no ha aplicado esa sangre, Señor, a su corazón, todavía no ha tenido un nuevo nacimiento, solamente ha tenido un encuentro intelectual, un encuentro histórico con el Cristo histórico, pero no ha nacido de nuevo, Padre, en el nombre de Jesús, sea tu Espíritu Santo obrando y trayendo convicción, que pueda haber arrepentimiento, Señor, y tu poder pueda hacer la obra maravillosa de dar una nueva vida, Señor, a ese corazón necesitado. Te bendecimos, Señor, te honramos, Señor, te damos todo honor a ti, Señor.